Soy muy fan de los priistas, de verdad, soy muy fan de los priistas. Y miren, soy tan fan de los priistas que en un día como hoy, ellos tendrán que quedarse callados. Y les voy a explicar por qué. En la mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum confirma que en el estado de Campeche están por expropiar unos terrenitos del líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. Cosita chiquita, pecata minuta. ¿Cómo fue que lo anuncia la presidenta? Pues se lo hacen, le preguntan en la mañanera y esto fue lo que dijo. Sus consideraciones sobre estas expropiaciones que hizo la gobernadora Laida Sansores a propiedades de gente cercana a Alejandro Moreno. Entiendo que cambiaron la ley ellos, ¿no? En Campeche. Pues lo que entiendo es que son propiedades adquiridas con lavado de dinero de la corrupción y que por eso viene este esquema. Fíjense, ahora estamos planteando nada más que se está trabajando la ley de extinción de dominio, porque es muy difícil que haya extinción de dominio. Incluso en casos de delincuencia organizada, donde está probado, o sea, ya está la sanción a la persona, y hacer la extinción de dominio es muy largo. Pues implicaría que hubiera extinción de dominio en casos de corrupción comprobada. Pues sí, ¿no? Porque es lavado de dinero. Si se adquiere un predio, o sea, tiene que demostrarse evidentemente, ¿verdad? Y cualquier cosa la tiene que determinar un juez. Pero si por corrupción, por mal uso del recurso, se compra un inmueble y se demuestra que eran incluso recursos públicos o recursos mal habidos a través de algún moche o alguna otra cosa, pues sí, ¿no? Y que se entregue a la SEP para hacer escuelas. ¿Y cuándo consideraría enviar esta iniciativa? La está trabajando Ernestina, ese ya viene después. Y surgió, entre otras cosas, por el tema del agua. Así es como la presidenta responde. ¿A quién le toca esta expropiación? Pues le toca al gobierno del estado de Campeche, en este caso a Laida Sansores. Esto fue lo que dijo Laida Sansores en el famosísimo Martes del Jaguar respecto a esta expropiación de terrenitos de Alejandro Moreno Cárdenas. Alcanzan a entrar en medicina, queremos nuestros médicos comunitarios y que pues, se necesitaban varias hectáreas. Pues si ya todo es galito, pues ni manera. Entonces hoy se ya decreta esto y se pues empieza, van a tener sus días de audiencia, pero va para expropiar 8 hectáreas de 4 predios del fraccionamiento Miramar. Y entonces les vamos a presentar. Este terreno es un terrenito que lo puso, porque ya no lo pone a su nombre, ¿no? Le puso a nombre de su mamá y el otro lo puso a nombre de su abogado, de su arquitecto. El otro es de su arquitecto y otro es de privado, ¿no? Es una cosa muy chiquita que era para completar lo que se requería y nada más. Pero lo curioso es que tiene una barda porque además este predio es una chulada. Tenemos pocos recursos para hacer la universidad, pero ya con lo que nos avanzó Alito, porque este lugar le llamaba de amenidades. Él tenía su casota esa que, ¿se acuerdan que se cateó? Donde tenía boliche y cine privado y no era que no le usaban a la anterior esposa y la cambiaba. Y la cambiaba de lado y volvían a hacer la alberca, pero del lado izquierdo. Cambiaba de esposa y una que la quería del lado derecho, venía la otra esposa y la quería del lado izquierdo y cambiaban la alberca, ¿no? Pero ahora resulta que ese terreno que ven la barda, todo ese terreno va a ser nuestra universidad. Porque entonces en estos, ¿cómo le llaman? De entretenimiento, sus amenidades, ¿no? Era el terreno enfrentito de su casa. Se cruzaba y pasaba este terreno donde tenía su cancha de pádel, un jardín para fiestas con todo el pasto, su cancha de golf, en fin, tiene pues muchas, tiene caminos para que pases de una amenidad a otra amenidad, tiene caminos internos, así que ya nos deja el trabajo adelantado. Y 8 hectáreas bardeadas. Sí, bardeadas, y bardea junto la de la mamá con la del arquitecto. Ya parece, si no son prestanombres, ¿no?
a quién quieren engañar. Y ya le tenemos descubiertas 34 propiedades, así con sus prestanombres, aquí en Campeche, y nada más en Campeche, de las que ya tenemos la certeza, la tenemos aquí ya la escritura de ese predio, y ahí pues toda la decisión que tenemos es de que pues que sea realmente para algo que valga la pena, que va a ser nuestra universidad, Rosario. Eso es lo que dijo la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores. Ahora, en una entrevista le preguntan a Alejandro Moreno Cárdenas respecto a estos predios que va a perder. ¿Quién se lo pregunta? Se lo pregunta a Susana Uresti, que de verdad me hubiera encantado porque tengo varias dudas que hacer. Pero Alito hasta se enojó con Azucena Oresti por el cuestionamiento del predio que va a perder por actos presuntamente relacionados con corrupción. ¿Cómo está, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Azucena, echado para adelante, con muchas ganas, con mucho ánimo, defendiendo al país y escuchando pues todas estas locuras, falsedades y calumnias de quienes son parte de este gobierno narco, de esta dictadura narcoterrorista de Morena. Entonces, a tus órdenes, como siempre, aquí con el gran auditorio. Gracias, Alejandro. A ver, aquí dice que se expropiaron 3 terrenos, uno de ellos propiedad de tu madre. Ahí en Mira, te Campeche. diría, Azucena, que es lamentable, triste. Te puedo decir que esa información no solo es calumniosa, es falsa. Vamos a proceder para, no solo jurídicamente, legalmente, porque es una calumnia y es una mentira. Claro que no es así y lo vamos a acreditar, porque al final se prestan a todo este andamiaje de la persecución política que hace Morena, y aclararte, porque parece que no les queda claro. Yo esos juicios ya se los gané, Azucena. Tengo todos los no ejercicios de acción penal después de 7 años de una persecución política del gobierno de Morena, de este gobierno cínico y corrupto. Si me lo permites, invítame a tu programa porque me da mucho gusto que me llames para poder platicar contigo y te voy a acreditar que les gané absolutamente todo. No tengo nada que esconder. No, pues sí, yo no le estoy No tengo acusando, nada que Alejandro. ocultar. Yo no le estoy acusando. No, porque estás leyendo, estoy leyendo una nota de Benito Jiménez y Jorge Ricardo de Grupo Reforma. Falsa y calumniosa. Entonces te pido que me invites para que me des el derecho a mí de aclararte lo que es, porque es totalmente falso. Les gané todo, Sí. Azucena. No hay que prestarse Oiga, a esta campaña Alejandro, que hace el gobierno para tratar de cambiar la narrativa. Azucena, está destruyendo Morena este país. ¿En Son qué? una bola de cínicos y corruptos. Y ahora, esta ley que mandaron a Azucena, sí sabes que es una ley, primero, anticonstitucional y 2, es para expropiar, porque claramente, públicamente, la gobernadora del estado de Campeche dice, como nos ganó todo y no tenemos nada, ahora le vamos a ver cómo le quitamos propiedades y cómo hacemos una mentira. No podemos permitirlo. Por eso lo he dicho desde hace años, Azucena. No podemos permitir que a México lo conviertan en Venezuela. Y Morena no nos va a doblar. Déjeme preguntarle entonces para dejarlo muy claro, muy puntual. ¿Es o no propiedad su madre, de propiedad de su madre este terreno de 1.4 hectáreas que fue expropiado ahí en Campeche? Tienes que precisar por eso, porque la nota lo que dice son terrenos que suman más de 7 hectáreas, que son terrenos que se expropiaron, dando a entender que son propiedad mía. Claro que no. Yo le estoy preguntando si son propiedad de su madre. A ver, ese terreno acreditado como es de hace años legalmente, que no tiene nada, es un terreno que es a nombre de mi madre. Yo nunca le dije que era suyo, ¿eh? No, es que tú leíste una nota, Azucena, que dice que es de su madre. Que dice que es de su madre. Que dice que es de su madre. Claro. Alejandro, por eso le estoy preguntando. Entonces, no, por eso, yo no le dije que era de usted. Terreno de 1 hectárea, de 1.0 hectárea, está acreditado y es legalmente transparente. Ahora resulta que los mexicanos no pueden tener un patrimonio Alejandro, yo le estoy preguntando nada más. La gobernadora Laida, el gobierno de Campeche expropió algunos predios. Uno de ellos de 1.4 hectáreas que aseguran es propiedad de su madre Yolanda Mercedes Cárdenas Montero. ¿Cierto o falso? Es básicamente la pregunta. Dos cosas, nada más para precisar. Tengo grabada la versión estenográfica donde leíste la nota textual, que decía que era el terreno 7.3 hectáreas. Eso es falso, mentiroso y calumnioso. El terreno de 1.1 hectáreas es un terreno lícito, acreditado, a nombre de mi madre, como se ha hecho.
Y del último párrafo que leíste, dando a entender que me investigan por todos esos delitos, eso ya lo gané, Azucena, ya lo he comentado. Voy a leerlo textualmente otra vez. El gobierno de la morenista Laida Sansores en Campeche expropió 3 terrenos de más de 7 hectáreas en la zona residencial de Lomas del Castillo, propiedad de la mamá del dirigente nacional del PRI y de un empresario señalado de ser prestanombres del actual senador. Bueno, te queda claro, viste que dice los terrenos, es que la nota es tendenciosa. Alejandro. No, es más fácil, ya no le des tanta vuelta, Azucena. Si me estás preguntando que si mi madre es propietaria de un terreno de 1.1 hectáreas, sí, lícitamente. Y le pregunto no si se lo expropió el gobierno de Campeche. El gobierno de Campeche sacó un decreto, obviamente anticonstitucional, para expropiar terrenos, obviamente dirigidos a un servidor, porque es la persecución política de este gobierno, Azucena. Así comenzaron entonces, en Venezuela. ¿es suyo o no es suyo? Porque entonces no, sí, es sí va de contra mi usted, señora ¿o no? madre, Bueno, un terreno, entonces un terreno nada más. ¿Se lo van a expropiar? ¿Se Hay lo expropiaron que o no? ponerlo, sí, y no tengo ¿Y qué van a hacer? ningún inconveniente por enfrentar, por dejar claro en la ley, porque esto no lo podemos permitir, Azucena. Y no podemos permitir que se tergiversen las cosas para generar en la opinión pública algo que no es para nada. Yo no tengo nada que esconder, les ganamos todo lícitamente y lo que estoy haciendo es ser un mexicano con carácter, con determinación y enfrentar a estos cínicos y corruptos y narcopolíticos de Morena, porque somos un partido en el PRI comprometido en la defensa de la ciudadanía. Entonces hoy lo que vamos a hacer es, como siempre, enfrentarlos con la ley, ganarles con la razón y seguir denunciando que quieren convertir este país en Venezuela. Hoy están haciendo eso. Mañana le van a querer quitar las propiedades a medio mundo, pero eso es ilegal, anticonstitucional, y decirle a Morena que ni nos van a asustar ni nos van a doblar. 7 años de persecución política, aquí estamos firmes, con carácter y determinación, Azucena. Así que van a combatir esta decisión, van a combatir esta determinación del gobierno de Campeche. Claro, porque no solo es ilegal, es inconstitucional, es arbitraria, es violentar todos los derechos. Ahora, y lo más importante, como te dije, es enfrentar a este gobierno, Azucena, denunciar lo que están haciendo, un gobierno que está lleno y podrido de la participación del crimen organizado, como lo están haciendo, destruyendo el sistema judicial. Hoy, con lo que están destruyendo con la ley de amparo, no van a tener derechos las y los mexicanos. Entonces, hay que abrir los ojos, hay que levantar la voz. Hay que levantar la voz para no permitir que esto ocurra, pero somos pocos los que tenemos carácter y determinación para enfrentar a este gobierno cínico, corrupto y narco de Morena. ¿En qué se sostiene el proceso de desafuero ahí en la Cámara de Diputados? Alejandro, si me dice que ya el tema de la Fiscalía en Campeche está cerrado, ¿en qué está sosteniendo Hugo Eric Flores esta versión? Se sostiene lo que dicen en la fabricación de 5 carpetas de investigación que no tienen nada que ver, que señalan a gente, imputan a gente, que no tienen nada que ver. Yo no tengo nada que esconder, Azucena, ya se los dije. Yo soy una gente con carácter, con determinación, y habremos de enfrentar lo que ocurra. Pues está claro, soy el único opositor con carácter, con firmeza, que no les tiene miedo. El PRI, no solo en México, en todo el mundo ha denunciado lo que está haciendo este gobierno cínico y corrupto de Morena. Entonces yo no tengo nada que esconder, siempre enfrentaré mis cosas con carácter, con determinación y echados para adelante, y que el mundo vea, no solo México, que se está convirtiendo este país en una narcodictadura terrorista comunista. Déjeme escuchar con usted lo que me dijo aquí Arturo Ávila el jueves pasado. Qué bueno que me acordé. Déjeme escucharlo, por favor. Yo les digo, ¿no?, que tenemos elementos para demostrar que quienes estuvieron detrás de la presentación de los juicios de amparo para crear una narrativa de comunicación, ¿no?, en donde dijeran que los hijos del expresidente estaban vinculados, fueron los del PRI. Estos son los juicios de amparo. Se presentaron sin firmas, se presentaron sin acreditar la personalidad del abogado que ya desmintió haberlos presentado, ya presentó una queja a él porque tiene interés jurídico y la queja va a permitir llegar a las cámaras de los juzgados y a quienes están vinculados directamente con la presentación de estos juicios. Yo puedo anticipar algo. Estos bravucones de cantina lo utilizaron para construir una narrativa de comunicación. ¿Cuándo vamos a poder ver esas pruebas de tus dichos, Arturo? Aquí, yo espero que la próxima semana. Que el jueves. Dijo que mañana, Alejandro, que fueron ustedes los que interpusieron estos amparos de los hijos del presidente López Obrador. Azucena, pues obviamente lamentable, triste. O sea, imagínate escuchar
esas salidas en falso, porque no tienen nada, están señalados de narcos y corruptos en todo el mundo. Los hijos de López Obrador metidos en todos los negocios, metidos en el huachicol, metidos en la extorsión, metidos en el Tren Maya, metidos con los familiares, metidos con el secretario de Gobernación, el narco senador corrupto de Adán Augusto López Hernández, que ha sido señalado imputado por haber puesto al líder de un cartel, Azucena, el secretario de Marina, los gobernadores, los políticos. Pues ¿dónde creen estos de Morena que le van a ver la cara de tonta al pueblo de México? Y luego un impresentable como el vocero de Morena, con una casa de más de 100 millones de pesos Es falso lo que en nos los dijo Estados la semana Unidos. pasada. No, pues ahí está acreditado y se ha dicho. No, lo del Entonces, amparo, lo que hay que lo que hacer, presentaron no, hombre, ustedes, pues dice claro que es Arturo. falso, eso es de risa, es inverosímil. Por eso nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que tener esa determinación, y estos cínicos y corruptos de Morena deben de ser investigados. Eso es lo que están haciendo. A ver qué nos Eso trae es lo que mañana. deben de estar. Gracias, Sin Alejandro duda, Moreno. y Cuídese. estaremos muy pendientes. Pero de Gracias. terminar y decirte, Azucena, falso, calumnioso, esa noticia tendenciosa es falsa y calumniosa. Gracias, Alejandro Moreno, presidente del PRI. Falso y calumnioso, dice Alejandro Moreno Cárdenas. Así es como le dio la vuelta al tema. En su cuenta de redes sociales terminó poniendo lo siguiente en respuesta a la presidenta. Señora presidenta, la voy a denunciar en México y a nivel internacional. En un claro acto de abuso de poder, usted me acusó falsamente de corrupción y lavado de dinero. Es absolutamente falso. Usted miente, calumnia y difama. Jurídicamente he demostrado con la ley en mano que mi patrimonio es lícito y transparente. El máximo órgano judicial ya sentenció a mi favor y dejó en claro que no hay nada indebido y nada ilícito. Lo verdaderamente insultante es que cuando se trata de señalamientos probados contra los narcopolíticos de su partido, Morena, como el corrupto cínico de Adán Augusto López Hernández, señalado y vinculado al crimen organizado, usted se escuda diciendo que no hay pruebas, como la pandilla de corruptos Andrés Manuel López Obrador y sus hijos Andy, Bobby y José Ramón, que han saqueado al pueblo de México. Pero cuando se trata de la oposición y de mí, sin titubeos, nos calumnia desde la tribuna presidencial. Esto no solo es una irresponsabilidad brutal, es temerario, es un uso faccioso y cobarde del poder. Confirma lo que hemos denunciado. Ustedes están instaurando en México una narcodictadura terrorista y comunista como en Venezuela. Ay, pobres de mis venezolanos. Estas mentiras y calumnias no son otra cosa más que distractores de Morena para evadir su responsabilidad ante la evidente y desbordante complicidad entre el gobierno y el crimen organizado. Todo México y el mundo saben que son un narcogobierno corrupto, cínico y criminal. Activan todo el aparato gubernamental de propaganda para hablar de otros temas y no de los que verdaderamente los exhiben. Vamos a proceder legalmente porque ninguna mentira, ningún abuso y ninguna amenaza van a silenciarnos ni a frenar la voz del pueblo de México. Mexicanas y mexicanos, no hay que tener miedo ni temor. Defendamos a las familias mexicanas, la democracia, bla, 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 bla. Ok, Alito. Preguntas que yo tengo al aire y son preguntas que, es más, voy a poner la plataforma de transparencia que ya cambió, ya es nueva. Y lamentablemente no guardo mis expedientes. Tengo quejas que hacer respecto a ello, pero lo voy a dejar como antecedente para que vean que las preguntas no las estoy haciendo ahorita. Las hice desde el 2019. 2018, perdón. En el 2018, a su segura servidora, nos llegó información. Y voy a dar las cifras exactas porque encontré el correo electrónico en el que me llegó la información. Es una información que me llegó a través de una fuente con la que hablé personalmente y me dio información, pero necesitábamos tener elementos para probarlo y esos documentos tenían que salir de Transparencia y del gobierno del estado de Campeche, encabezado por Alejandro Moreno Cárdenas. Pero lo que les voy a enseñar son las preguntas que hice, porque la información que nos llegó es que en el 2015, del presupuesto que se destina del Fondo Educativo y de INMujeres para el estado de Campeche, en ese momento Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador del estado de Campeche, voy a retomar, voy a sacar la cifra, de 700 millones de pesos que le asignaron al estado de Campeche, del fomento educativo, de INMujeres y recursos que bajaron de Sedesol, en ese entonces todavía Sedesol, Alejandro Moreno Cárdenas se quedó con 600 millones de pesos y solo habría destinado 100 millones de pesos para cumplir con lo que teóricamente tendría que haber destinado los 700. Para el estado del Fondo Educativo, de INMujeres y de Sedesol, que salen de Sedesol, de un presupuesto federal, le bajan 700 millones de pesos. Él se queda con 600 y utiliza 100. De esos 600 millones de pesos, la información que nosotros tenemos
es que esos 600 millones de pesos se los destinó a una persona en particular, Tomás Bosch Zapata. Yo empiezo a hacer estas preguntas, ¿no? Es más, por aquí la voy a poner. Aquí tal cual, es una pregunta que realizamos porque necesitábamos comprobar cuánto es lo que él le había destinado de presupuesto oficial a esta empresa de Tomás Bosch. Aquí viene la fecha, esto es del 2018. Solicito mi informe, el presupuesto aprobado y ejercido para comunicación social del gobierno del estado de Campeche durante el periodo de 2015 a la fecha, desglosado por año. Al mismo tiempo que cuenta con una relación de los medios, personas físicas o morales que brindaron los servicios, especificando el tipo de servicio que prestaron y cantidad cobrada por dicho servicio. De la misma manera, solicito mi informe la cantidad de recursos que han recibido las personas físicas y morales, respectivamente, Tomás Zapata Bosch y Grupo Editorial del Sureste, por parte del gobierno del estado de Campeche para el presupuesto de comunicación social. No me juzguen, estaba yo empezando a hacer periodismo de investigación en ese entonces, estamos hablando del 2018. Yo tenía un año dedicándome a esto. Okay. Hice esta pregunta al estado de Campeche, a la Secretaría de Finanzas, a la Secretaría General del Gobierno, a la Contraloría, a la oficina del gobernador. Y las respuestas es que se anexaba la resolución correspondiente. Cuando me anexan la resolución correspondiente decía que no me podían entregar esa información porque el gobierno del estado de Campeche no contaba con CFDI. Es decir, no emitía facturas. Estamos en 2015. Básicamente, me están diciendo que el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas en Campeche solamente trabajaba con notita de remisión y a mano. O era con máquina de escribir. Vas a ver. Esto nosotros lo denunciamos cuando yo entonces trabajaba en La Neta Noticias. Esto es del 2018. Nosotros seguimos insistiendo y seguimos insistiendo y seguimos insistiendo respecto al acceso a esa información. Nunca nos llegó. Nunca nos llegó la información. Hubo un momento en el que hubo hasta una resolución administrativa en contra del estado de Campeche por no responder y negar la información. Y aquí voy a entrar con mi choro, usted lo sabe, yo lo sé, con mi choro respecto a transparencia, porque yo siempre, mi tesis fue sobre eso. Transparencia le importa que informes, pero no le importa lo que informas. ¿A quién le importa el contenido de tu información? A la auditoría. En el caso de los estados, a la auditoría del estado. Entonces, básicamente, cuando tienes una auditoría controlada, porque depende de los diputados locales, en el federal depende de los diputados federales, que está controlada por el mismo grupo político al que pertenece el gobernador, prácticamente tienes blindada la información respecto a las finanzas y al contenido de la información que los gobiernos, en este caso, hablamos del caso de Campeche, deberían de informarnos. Transparencia, y ese era mi pleito con el INAI, la plataforma de maravilla, de verdad, lo que hizo el INAI con la plataforma de transparencia fue una cosa maravillosa. Pero tú no le estás preguntando o no le preguntabas al INAI. El INAI era solamente el intermediario entre tú, ciudadana, ciudadano, porque cualquiera podía hacer preguntas, y la persona o el gobierno al que se las quisieras hacer. Llámese Senado de la República, incluso hasta fideicomisos. Tú les puedes preguntar hasta por supuesto que podías, y ahí estaba la lista de todos los sujetos obligados. El INAI solamente era el intermediario. Hoy ya desapareció, hoy ya no existe, hoy está a cargo de otras entidades y creo que nos ha faltado mucha como certeza en cuanto a cómo va a funcionar esto de la intermedio, si nos va a importar ya que informan o no, porque los gobiernos se escudan en la más sencilla, no digitalizan los expedientes, no digitalizan sus archivos, porque además sí es muy caro el digitalizarlos, y además se escudan en la vieja confiable, no lo tengo, se perdió, o luego te aplican la de, se quemó. Así es como desaparecen archivos que deberían de tener acceso público, porque es su obligación, porque no es su dinero, es el dinero del pueblo de México. Eso solamente lo pongo como para dejar constancia de que sabemos cómo es que Alejandro Moreno Cárdenas se hizo de su dinero. No se hizo de su dinero porque trabajara fielmente en las filas del PRI desde que tenía 13 años.
Se hizo de su dinero a través de los contactos que tenía Alejandro Moreno Cárdenas. Se hizo de su dinero a través de actos bastante ilícitos, porque él toda su vida ha trabajado en el servicio público. Toda. Que tenga ya empresas, que el hermano tenga empresas, es otro boleto. Pero toda su vida ha trabajado en el servicio público y no corresponde la Casa Blanca de Alejandro Moreno Cárdenas, porque a muchas personas se les olvida la Casa Blanca, y déjenme ponerla. La Casa Blanca de Alito se les olvida porque es un predio gigantesco que está en el estado de Campeche. Aquí está. Miren, esta es la casa de Alito, que a muchos se les olvida que existe. Ahí van las imágenes. Vean nada más la propiedad. Nada más generales, para que no es de un jeque árabe. No ha querido aquí todavía nuestro fiscal hasta que ya se tengan los datos precisos, pero pues mostrarnos lo que hay adentro de la casa, que hasta eso se ha sido cuidadoso, pero esta panorámica que la tomaron con un dron, para que tengan ustedes una idea, eso ni siquiera, bueno, es por gente que lo hizo, pero que tengan una idea más o menos de cómo se ve la casita de Alito. No, si no va a ser una bofetada, si no va a ser una humillación para este pueblo, ¿no? Entonces, sí, yo creo, y ahí desde las alturas, ¿no? Para que, con vista panorámica, ¿no? Sí, ahí se ve todo eso es lo que abarca, que es enorme. Son 17 terrenos que juntó, pobrecito, y aparte, entonces hizo una a nombre de su mamá, de su hermano, del arquitecto. La cocina, ¿verdad?, está a nombre de la mamá. La cocina está a nombre de uno. Hermano, otro está a nombre del hermano. Cada pedacito, ¿no? La sala está a nombre de uno. Donde está el cuarto de juegos está a nombre de otro. Cuarto de juegos, claro. Y hay algo que no sé cuándo lo vieron, pero que el perro, pues la casa del perro tiene aire acondicionado. Entonces dices, pues es que... Y tenía un cuidador. De muñecas está más grande que mi casa. Y tenía un cuidador. Casa, hasta que la de Claudia Sheinbaum, sí. Que no dormía con aire acondicionado. El perro dormía con aire acondicionado y el cuidador afuera. Ay, el perro, no se vale. El perro dormía con aire acondicionado y el velador afuera en el calor. Eso es lo que Laida Sansores publicó, pero ojo, hasta los que en algún momento fueron aliados de Alejandro Moreno Cárdenas lo balconearon y fue hace mucho. Y eso lo hace hasta Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y miren, hoy toca citarlos. Saben que no soy fan, pero hoy toca. No soy fan de quienes manejan Mexicanos contra la Corrupción, pero creo que los periodistas que están y que han pasado por Mexicanos contra la Corrupción son buenos. Los periodistas, que pese a todo, Mexicanos contra la Corrupción funcionó como la plataforma con la que ellos pueden acceder a la información porque no es tan sencillo. ¿Qué es lo que Mexicanos contra la Corrupción le saca a Alejandro Moreno Cárdenas? Y ojo, fueron sus compas. Ellos estaban explicando el hilo de cómo es que se solicita el desafuero de este vandalito, ¿no? ¿Qué es lo que dice? El pasado 23 de julio, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presenta ante la Cámara de Diputados una declaración de procedencia para que Alito pueda ser juzgado. Las indagatorias apuntan a hechos ocurridos durante su gobierno en Campeche, del 2015 al 19. El caso incluye 4 carpetas de investigación judicializada. Ya hay 17 personas implicadas vinculadas a proceso, entre ellas exfuncionarios. Alejandro Moreno Cárdenas miente cuando dice que ya ganó. No es que lo haya ganado jurídicamente. Hay personas ya vinculadas a proceso. ¿Cuáles son los casos investigados? El primero es de la Plaza Colosio. Hay 6 personas vinculadas a proceso y están investigando un monto de 18 millones de pesos. 18 millones de pesos, perdón. La Secretaría de Seguridad de Campeche tiene 3 personas vinculadas a proceso, 27.20 millones de pesos. La de Comunicación Social en la televisora, 3 personas vinculadas a proceso, 14. En Apicam, 5 personas vinculadas a proceso, 23. ¿Qué es lo que está pasando acá? Entre estos casos se destaca el uso de prestanombres para facturar servicios inexistentes por 27.2 millones de pesos. 2 personas recibieron pagos para desviar recursos con servicios simulados en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche. Alito firmó convenios para garantizar el uso eficiente de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, lo que lo vincula directamente. A inicios de julio fue detenido su exsecretario de Seguridad, Jorge N., y 2 exfuncionarios más.
Otro caso involucra a una empresa de buceo en Cancún que brindó asesoría fiscal y jurídica a la Administración Portuaria Integral de Campeche por 23.8 millones de pesos. La empresa comercializadora Caribec SADCB, que después modificó su nombre a CN, Consultoría y Estructura de Negocios del Sureste SADCB, se habría beneficiado de al menos 3 convenios millonarios. Y aquí están los documentos de los convenios millonarios. Estamos hablando de 12.1 millones de pesos más IVA del 4 de enero del 2018. Y aquí están. Ahí están los contratos. Okay. También se investigan pagos por 14.1 millones de pesos desde Comunicación Social del Estado a la televisora Mayavisión sin respaldo documental. El titular, Walter N., ya fue detenido y se encuentra vinculado a proceso, así como Miguel Ángel N., que dirigía la empresa. ¿No? Y aquí están, nada más. Porque cuando Alito dice, no, yo ya salí victorioso, pero no, pues no, Alito, no. Ya hay personas vinculadas a proceso, están como los del cártel inmobiliario. No hay cártel, gente, hay gente en la cárcel. En otra carpeta se imputa un desfalco de 18.2 millones de pesos por la construcción de la Plaza Colosio, un mercado para artesanos. El terreno fue comprado al empresario Miguel Ángel N., que también dirigía Mayavisión. La plaza terminó alquilada a particulares, aun cuando su propósito era beneficiar a los artesanos. Parte del dinero salió de un fideicomiso financiado con impuestos a la nómina estatal. Bueno, ahí está. Se ofrecen en renta, pero se supone que iba a ser para los artesanos de la región. No pasó. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República también investigan traspasos millonarios entre las empresas del hermano de Alito, Emigdio Gabriel, y el propio Alito, así como la compra de propiedades de lujo sin sustento financiero. Y desde 2022, ya Mexicanos contra la Corrupción había revelado una red de triangular dinero con la compra de venta de propiedades en Campeche por parte de Alito, la mamá y el hermano. Escuchen esto. Te explicamos la nota. La Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó una solicitud ante la Cámara de Diputados para pedir el desafuero de Alejandro Alito Moreno, senador y líder nacional del PRI. Esto está relacionado con 4 carpetas de investigación que mencionan el desfalco de más de 80 millones de pesos y cuya responsabilidad recaía en el exgobernador cuando administró la entidad entre 2015 y 2019. De acuerdo con información a la que Mexicanos contra la Corrupción tuvo acceso, se trata de varios contratos y pagos de los que no se encontraron respaldos materiales o físicos para comprobar que los servicios se realizaron. Estos esquemas ocurrieron en la Administración Portuaria Integral de Campeche, la Secretaría de Seguridad Pública, el Departamento de Comunicación Social, área que dependió directamente del exgobernador, y también de su Secretaría de Economía. Las investigaciones apuntan directamente a Alito Moreno y a otras 17 personas que ya fueron vinculadas a procesos. Entre este grupo hay varios de sus exfuncionarios que ya se presentaron ante un juez y enfrentan sus procesos de libertad. 2 de esas 17 personas incluso fueron beneficiadas con un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía de Campeche para colaborar con las indagatorias. Que no venga a decir Alejandro Moreno Cárdenas, que no venga a decir que le vengan y le cuenten que es inocente y que él ya tiene todo. Patrañas, mis polainas, Alito, mis polainas. Hay gente que está vinculada a proceso y hay gente que está colaborando para dar información respecto a los desvíos de recursos que ocurrieron en su administración. Eso es lo que está pasando. Mucha gente está cansada de las personas como Alito. ¿Cuál es el problema? Y esto es lo que más enchila. Que la Fiscalía General de la República perdió uno de estos documentos y por eso no pueden quitarle el fuero a Alito. Miren, yo así irá. Y eso según Hugo Eric Flores, que tampoco es que digo, híjole, me da las mejores de las confianzas. No, se supone que tiene 500 procesos de desafuero pendientes y yo no sé en cuál van. Pero la Fiscalía pierde un documento y por eso no han podido retirarle el fuero a Alejandro Moreno.